Hola mis estimados estudiantes de microfinanzas. Vamos a dar inicio a lo que sería la clase de este día, que tiene como tema bancos comunales. Ya hemos hablado anteriormente los tipos de metodología de crédito hacia la microempresa y decíamos que son tres tipos de metodologías: la metodología individual y la metodología grupal, que contiene dos metodologías específicas. Una de ellas es la metodología de grupos solidarios que vimos en la clase anterior, y la que veremos este día, que es la metodología de bancos comunales. Los bancos comunales en realidad sí son una estrategia muy exitosa para penetrar en lo que es la parte de la microempresa, y específicamente la microempresa de subsistencia a nivel rural. Ahí es donde más se desarrolla este tipo de metodología de crédito. Podemos observar en el gráfico que les presento cómo evolucionan los diferentes tipos de metodologías en las empresas respectivas, de acuerdo al tamaño de estas. Podemos comenzar el análisis desde el lado izquierdo, ahí donde dice el cuadro de emprendimiento, que se supone es el tipo de empresa más básica que existe, aquel tipo de empresa que se está iniciando. Posteriormente vamos hacia las unidades económicas de subsistencia, las de acumulación simple, acumulación ampliada, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Podemos observar cómo en la parte de emprendimientos y unidades económicas de subsistencia, el tipo de metodología que se recomienda es el de bancos comunales, y específicamente utilizado en el sector rural. ¿Qué interesa en esta parte de los bancos comunales? Pues se asemeja mucho a la metodología de grupos solidarios, es decir, que exista una estabilidad en el negocio, referencias, que haya un conocimiento mutuo, una reputación, un trabajo en grupo y además solidaridad entre los miembros, tal como lo observábamos cuando estudiábamos la parte de los grupos solidarios. Esta metodología de los bancos comunales se recomienda entonces para lo que es la parte de emprendimientos, unidades económicas de subsistencia e incluso hasta cierto tipo de microempresas de acumulación simple. Posterior de ahí, empresas mucho más grandes, las metodologías cambian. Podrían pasar a ser de grupos solidarios, metodologías individuales. Ya cuando hablamos de pequeñas, medianas o grandes empresas, el tipo de análisis es diferente, que más que todo viene a ser algún tipo de análisis que ustedes están estudiando a lo mejor en su materia de gestión de crédito, en la cual, por ejemplo, a las empresas hay que hacerles flujos de caja proyectados, hay que estudiar el proyecto de inversión, hay que ver las garantías, que sean garantías de tipo real, muy bien evaluadas, y una serie de aspectos mucho más formales, por ejemplo lo que es la parte de contabilidad, registros, cumplir con las normativas de lavado de dinero, etcétera, que dentro de lo que es la parte de la microempresa ya de subsistencia o de emprendimiento pues no se hace necesario. Bueno, ahora, ¿qué son los bancos comunales? También en algunos lugares les llaman grupos multiplicadores solidarios, y esta es una modalidad que abarca un mínimo de 10 hasta un máximo de 25 socios del grupo o del banco comunal, que están ubicados en zonas donde está el perfil de clientes que se pide, que busca la institución financiera, y que se permita un entorno para
la conformación de los mismos. Recuérdense que estamos hablando aquí de microempresas de subsistencia, y muchas de estas microempresas de subsistencia están en lugares en los cuales, dada la situación del país, son lugares violentos, por lo que se requiere muy bien conocer la zona en la cual se va a tratar de hacer este tipo de bancos comunales. No podemos llegar a cualquier lugar, tienen que ser lugares relativamente seguros y donde los miembros del grupo multiplicador o del banco comunal apoyen a la entidad financiera. En algunas entidades financieras, cuando se está organizando lo que es el banco comunal, ocupan una estrategia que ellos llaman anillos, núcleos o células grupales. Y esto viene a ser como microgrupos, pequeñas células que sirven para que posteriormente se organicen varios de estos anillos o varias de estas células para crear lo que sería el banco comunal. Porque recuérdense que el problema del banco comunal es que el mínimo de socios dentro del grupo es de 10 y puede llegar hasta 25. Por lo tanto, se requiere buscar bastantes personas para que vayan conformando estos bancos comunales. En esta gráfica podemos ver cómo se conforma o se estructura el banco comunal. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, en donde la entidad financiera busca miembros de grupos, y estos miembros los va organizando en lo que serían los anillos o células, y cada una de estas células tiene un coordinador, y estos coordinadores luego forman parte de lo que es la junta directiva o la estructura directiva de lo que es el banco comunal. En ese banco comunal los coordinadores juegan un papel como presidente, tesorero, secretario, defensor del cliente, vicepresidente, y eso depende de qué tan grande sea la cantidad de miembros y la cantidad de anillos o de células que tenga el banco comunal. Entonces hay que quedar claros en esto de que todos estos miembros del grupo forman parte del anillo, y el anillo forma parte de lo que es el banco comunal. El banco comunal en sí está formado por toditos los miembros, ¿verdad? Incluye los de los anillos, los coordinadores de anillos y los miembros de cada uno de los anillos, hasta conformar la cantidad de entre 10 a 25 miembros. Ahora, ¿quiénes son sujetos de crédito para lo que son los bancos comunales? Bueno, todo tipo de persona natural que tenga una fuente generadora de ingresos, es decir, una actividad productiva, que tenga una experiencia mínima en emprendimiento de baja inversión y que estén ubicados en zonas rurales. Una cosa bien importante es de que esta es la única metodología que permite otorgar crédito a empresas que están iniciando, es decir, para emprendedores. Las demás metodologías exigen que el empresario tenga al mínimo un año de estar funcionando y que compruebe pues los ingresos que tiene en su negocio. ¿Cuál es el perfil del cliente o requisitos? Bueno, se han establecido en términos generales pues estos requisitos que ustedes ven aquí. Por ejemplo, residir en la comunidad por lo menos en 2 años de estar residiendo en el lugar, y principalmente que sean mujeres. No es necesario que tengan historial de crédito, que tengan muy bajos ingresos. Aquí en este tipo de negocios denominados de subsistencia, estamos hablando de la señora que vende pastelitos aquí por mi colonia, por ejemplo. Hay una señora que en un pasaje vende el famoso pastelito de chucho, ¿verdad? Que por cierto son bien ricos, y con encurtido y salsita, ¿verdad? Y una tacita de café.
Entonces esta señora se pone todos los días, hace sus pastelitos, a vender sus 5 o 10 dólares a lo mejor en el día, ¿verdad? Esa es una microempresa pues de subsistencia. Hablamos por ejemplo de los vendedores de agua, los vendedores de dulces. Ese es el tipo de microempresas de subsistencia. Por otra parte, tienen que ser propietarios de ese negocio, de esa empresa. No tiene que ser una persona subcontratada, sino que ellos tienen que haber invertido pues, en ese negocio. Y por lo general tienen bajo nivel de escolaridad. Se ha detectado que, por ejemplo, la mayoría andan quizás por un 6º grado, ¿verdad? En promedio, 4º, 5º grado en promedio, aunque no deja también de existir personas con niveles incluso hasta de bachillerato en algunas actividades informales de subsistencia de este tipo. Otra característica es que el ingreso de la unidad productiva del cliente tiene que fortalecer el ingreso de la familia y generalmente es secundario, ¿verdad? Es decir que existen también otros ingresos en el grupo familiar. Debe tener cédula de identidad o DUI vigente, legal. Debe estar clasificado dentro de las actividades o segmentos definidos por parte de la entidad que va a dar financiamiento. Estas entidades, claro, ellos ponen el dinero y ellos establecen qué tipo de actividades pueden financiar y cuáles no. Yo trabajé, por ejemplo, en un lugar en el cual no se financiaba tiendas que vendían cerveza, por ejemplo, o cigarrillos. Esa era la política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los recursos que venían la entidad que fondeaba a esta empresa, entidad financiera de aquí del país, exigía, ¿verdad?, de que no se podía dar financiamiento a ese tipo de actividades. Otro, por ejemplo, o actividades como religiosas o políticas, esas no se pueden financiar. Entonces decían, no, miren, esos tipos de actividades se salen. Deben ser mayor de edad, menores de 65 años, y esto porque ya lo hemos hablado anteriormente. Las entidades aseguradoras, cuando los clientes de las microfinancieras tienen más de 65 años, tienden a no tomarlos para otorgarles seguro. Pero algunas entidades microfinancieras logran hacer algunas alianzas para que puedan meter dentro de sus planillas de seguro a estas personas siempre y cuando tengan, pues, gocen de muy buena salud. Otro es que la vivienda o la microempresa debe estar ubicada dentro de la zona de influencia que atiende la entidad a través, pues, de sus canales crediticios. Además, hay que consultar siempre a las centrales de riesgo. Esto depende de qué tan rigurosa es la entidad microfinanciera. A veces cuando la entidad va a un sector en el cual es virgen en cuanto al otorgamiento de crédito, tiende, pues, a ser más blando en lo que es la consulta a las centrales de riesgo. Además, en el número 13 tenemos que todos los socios o integrantes de un banco comunal deben desarrollar sus actividades productivas rurales en el mismo poblado, municipio, vereda o cantón, caserío, ¿verdad?, o en la misma comunidad. También se pueden aceptar miembros que tengan negocios ambulantes, solo que no tiene que ser la mayoría. Se pueden aceptar dentro del grupo, dentro de los 10 o los 25, 2, 3, hasta 5 quizás miembros de bancos comunales, y deben de estar muy bien referidos, porque el problema que se tiene es que cuando el cliente tiene una actividad ambulante es bien difícil localizarlo, entonces se nos pierde, y eso genera problemas posteriormente en lo que es el pago de las cuotas. En el número 14 se espera preferiblemente que las actividades productivas de los socios tengan ingresos en el mismo rango, es decir, que los 10 o 25 miembros del grupo más o menos tienen que andar con los mismos ingresos en sus actividades productivas.
No podemos decir de que ahí hay uno que gana muchísimo y hay otro que vende poquito, ¿verdad? No podemos. Tiene que estar más o menos igualado el ingreso de casi todos los miembros o de todos los miembros del banco comunal. Preferiblemente las actividades productivas de los socios deben tener temporadas o ciclos de recuperación del capital de trabajo similares. Bueno, por ejemplo, no podemos tener gente que se dedique a la agricultura junto con comerciantes. ¿Por qué? El señor que se dedica a la agricultura va a tener un flujo de ingresos hasta que se da su cosecha, mientras que el comerciante lo tiene todos los días. Entonces, esta persona que se dedica a la parte de agricultura va a tener problemas para el pago de sus cuotas, porque las cuotas, como ya lo vamos a ver más adelante, son pagadas semanalmente. Si se trata de un prestatario de origen extranjero, debe estar legalmente establecido. Me recuerdo unas experiencias que tuve yo en una institución que dirigí hace algunos años, como por ejemplo en Oriente había mucho gente de Nicaragua y de Honduras, en todo lo que es la Unión, por ejemplo, o el norte siempre de la Unión y de San Miguel. Había mucha persona de Honduras y de Nicaragua. Y me recuerdo que hasta hicimos una campaña para darles el DUI a todas estas personas. Y me recuerdo que surgió la idea y hubo hasta un decreto en el cual a estas personas nicaragüenses se les otorgó DUI y pudieron incluso hacer uso de los recursos de esta institución de crédito. Se podrán aceptar hasta 2 familias por banco comunal, pero cada familia no deben de estar más de 2 miembros y estos no deben ser cónyuges. Es decir, la parte familiar siempre en estos grupos de crédito es bien riesgosa. Hay que tratar en lo mínimo de que no exista, porque el problema es de que después se hacen... Cada quien se quiere como escudar en cuanto a que miren, me fue mal y como el negocio es familiar, entonces no le vamos a pagar todo. Y pues eso hace que el riesgo dentro del grupo de créditos pues tienda a ser alto. Bueno, en esta gráfica voy a tratar de explicarles más o menos cómo se funciona en términos generales un banco comunal. Cuando ustedes trabajen alguna vez en una cuestión de esto de bancos comunales en microempresa, esta es una modalidad general. Cada entidad tiende a ponerle aspectos adicionales dependiendo de cuál es su situación o cuáles son sus experiencias que ha tenido. Bueno, en la parte izquierda ustedes tienen la entidad financiera, una institución microfinanciera. Por lo general son ONGs. Bueno, aquí en El Salvador hay una entidad que es una sociedad anónima, se llama Enlace, que se dedica a otorgar este tipo de créditos. Esta entidad financiera le otorga el crédito a el banco comunal. Y así como en los créditos solidarios, de los grupos solidarios, aquí se analiza cada uno de los miembros, ¿verdad? Y a cada uno de los miembros se le establece, más que todo en esta parte de los bancos comunales, su moral de pago. Eso es lo que se establece. Otra característica con los miembros del banco comunal es de que aquí a todos se les da el mismo crédito. Es decir, todos comienzan, y es más, comienzan desde el primer ciclo de crédito que se le denomina con la cantidad mínima otorgada por la entidad financiera. Y en sus reglamentos de crédito, la entidad microfinanciera establece cuál es el mínimo. Entonces comenzamos con el primer ciclo, tengo los primeros 25 miembros y a todos les doy la misma cantidad y es el mínimo. En este caso pueden ser $100, que es por lo general el mínimo con el que se comienza. Ojo con esto, jóvenes, porque ustedes a veces se ponen ahí, se ponen bien regalones con lo que es la parte del crédito.
No tiene que ser tan así. En este caso, todos los miembros del Banco Comunal van a iniciar con la misma cantidad, $100. Eso depende pues también de lo que diga el reglamento de la institución. Ok, una vez se le da el dinero a cada uno de los miembros del Banco Comunal, recuerdan ustedes que hay una organización. En esa organización hay un presidente, hay un secretario, hay un tesorero, etcétera. Todas las semanas los miembros del Banco Comunal se reúnen y en esa reunión que se tiene se hacen dos cosas. En primer lugar, se utiliza ese tiempo para hacer algún tipo de capacitación, y estas capacitaciones tienden a ser, por ejemplo, en aspectos de salud, por ejemplo, cómo evitar el dengue, cómo no contagiarnos del Zika. Hoy, por ejemplo, con esto del coronavirus, ¿verdad? O me recuerdo que en aquella época estaba mucho aquello de moda de lo del SIDA, ¿verdad? Y capacitaban a la gente y les decían, mire, qué era lo que tenían que hacer, ¿verdad? Para evitar ese tipo de contagio. Los capacitan, estos son charlas de 10, 15 minutos, ¿verdad? O, por ejemplo, capacitaciones de administración financiera, de cuestiones financieras, ¿verdad? O capacitaciones sobre cómo purificar el agua, incluso hasta les hacían capacitaciones sobre cocina. Esa es la primera parte de la reunión. La segunda parte de la reunión es recoger la cuota del préstamo. Y esta cuota tiene dos componentes, que los vemos aquí abajo. Esa cuota tiene dos componentes. Uno que es el pago del capital e intereses del crédito o del préstamo, y otra es un ahorro obligatorio. Recuerdan, en la parte de los grupos solidarios, ahí no había ahorro obligatorio. Aquí sí existe un ahorro obligatorio, y es cómo se diferencian ambas metodologías. En la metodología de bancos comunales existe un ahorro obligatorio. En la de los grupos solidarios no existe. Entonces esa cuota se divide en dos. Uno que es para pagar el capital e intereses, que esto se va hacia la entidad financiera, quien lleva después el registro de cuánto ha pagado el banco comunal y cada uno de sus miembros. Y otra parte que va para el ahorro obligatorio. Este ahorro obligatorio casi siempre es coadministrado entre la entidad financiera y el banco comunal. ¿Por qué se hace así? Porque se había dado muchas veces el caso que cuando el ahorro era administrado por el mismo banco comunal, pues la gente no tenía para pagar y agarraba de ahí, ¿verdad? Es el dinero, o incluso se daban situaciones en las cuales el tesorero, ya cuando había muy buena cantidad de dinero, desaparecía. Entonces se fue cambiando la forma de cómo administrar estos bancos comunales, de tal manera que hoy se coadministra, en el cual hay una libreta de ahorros que firma, en la cual hay una persona de la entidad financiera que firma, y hay otra persona del banco comunal que también firma. Hay una firma mancomunada para administrar los ahorros obligatorios del banco comunal. Ahora, también aparece aquí a la derecha algo que dice ahorro voluntario. Ese ahorro voluntario es una parte de dinero que los miembros del banco comunal se ponen de acuerdo para ir acumulando dinero a fin de poder hacer frente a cualquier situación imprevista que pueda tener el banco comunal. Por ejemplo, existe alguna inundación, ¿verdad? Y algún miembro del banco comunal se le inundó la casa. Entonces, miren, hay que pagar una bomba achicadora para sacar el agua, etc. Entonces puede ser que los miembros del banco comunal digan, miren, tenemos ahorro voluntario, ayudémosle a nuestro compañero para que pueda volver a vivir en su casa, ¿verdad?
O hay un enfermo y tenemos que ayudarle, o hay una persona que está embarazada y va a ir a tener su niño allá a la ciudad, ¿verdad? Y no hay un taxi, alguien que lo lleve, pues aquí pagamos para la gasolina y que lo lleven, ¿verdad? Entonces se van organizando estos miembros del Banco Comunal para obtener ese ahorro voluntario. Ese ahorro voluntario es manejado, sí, por el Banco Comunal. ¿Cómo hacen ese ahorro voluntario? Miren, se organizan de tal forma que en las reuniones semanales cada uno de los miembros del Banco Comunal, por ejemplo, aporta 25 centavos en cada reunión y eso lo van acumulando. O conocí algunos grupos que cada vez que existía una reunión semanal se turnaban para, por ejemplo, hacer pastelitos, hacer chilate, hacer atol, hacer tamales, café con pan, los vendían en lo que es la reunión y la ganancia se acumulaba en ese ahorro voluntario. Ahora, quiero decirles también que hay otra situación. El ahorro obligatorio, por lo general, tiende a ser parte de la garantía para la entidad financiera. Es decir, que en un momento dado el Banco Comunal no paga alguna cuota o termina el ciclo y hay mora, la entidad financiera se cobra esa mora de lo que es el ahorro obligatorio. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí está una persona de la financiera también con una mano adentro de la cuenta de ahorro. Entonces hacen uso de eso para dejar al día el Banco Comunal. Entonces esta es la forma como funciona el Banco Comunal. Sin embargo, si nosotros nos vamos más adentro, los especialistas en esta parte de microfinanzas mencionan de que la fortaleza de los bancos comunales se encuentran en una situación muy especial dentro de su operatividad y es lo que se denomina la escalera de la abundancia. Esta escalera de la abundancia lo que dice es de que los bancos comunales permiten a las familias que se organizan bajo esta metodología de crédito capitalizarse en el largo plazo. Aquí tenemos una gráfica a través de la cual vamos a explicar lo que es la parte de la escalera de la abundancia. Estos rectángulos que tenemos aquí son los ciclos del crédito, desde el ciclo 0 hasta el ciclo 10. El ciclo 0 es el ciclo donde se organiza el grupo. Aquí todavía no tienen crédito. Y el ciclo 1 en adelante son los números de crédito, primer crédito, segundo crédito, tercer, hasta llegar a los 10 créditos. Se supone que cuando el grupo, el Banco Comunal, llega al 10º ciclo, tenemos clientes que se gradúan para poder obtener ya un financiamiento de otro tipo, ya sea en grupo solidario o ya sea un financiamiento individual. Entonces es necesario pasar por todos estos ciclos de crédito, portarse bien, pagar bien, estar al día, y después del 10º ciclo se gradúa para que sea un empresario que pueda tener un crédito individual. Pero veamos cómo funciona lo que es la escalera de la abundancia. Vamos a tener estos supuestos de que el incremento en los préstamos va a ser por cada ciclo del 40%, que va a haber un ahorro de $5 en el ciclo 0, cuando se están organizando todos entran y dan $5, pero además hay un incremento de ahorro del 20% cada ciclo con respecto al monto de crédito que reciben. Entonces veamos cómo funciona la escalera de la abundancia. Tenemos el ciclo 0, que es cuando se están organizando, cuando están llegando todos. Sí, yo quiero participar, va, entonces está bueno, tenés que dar 5 pesos para que hagamos aquí el grupo, el Banco Comunal, perfecto, y todos dan los $5, ¿verdad? Ahí estamos, y este es el caso de una persona. Entonces tenemos esta persona, da sus $5.
Viene, se organiza el grupo y viene la microfinanciera y le otorga el crédito. Entonces en la parte superior está el crédito que se les otorga y entonces le dan a esta persona $100 de crédito. $100 de crédito, pero además esta persona tiene que ahorrar el 20% del crédito que le han dado. Es decir, que ella al finalizar este primer ciclo va a tener que pagar los $100 de crédito, pero además va a tener que ahorrar $20 de crédito, que es el 20% de los 100 de 20%, que es, perdón, va a tener que ahorrar $20 porque es el 20% de los $100 de crédito que le otorgaron. Ahora se van a preguntar, pero ¿y por qué dice 25 ahí? Porque es el 20% del ahorro del ciclo 1 más los $5 que trae del ciclo 0. 20 más 5, 25. Pasemos al ciclo 2. Dice de que los incrementos de préstamos son del 40% cada ciclo. Entonces, en el ciclo 2, a este cliente ya no le van a dar $100 de crédito. Hoy le van a otorgar $140. Y de esto tiene que ahorrar el 20%. Sáquele usted el 20% a 140 y esa cantidad se la suma a 25 y le va a dar en este caso 53. Después pasamos al ciclo 3. En el ciclo 3 ya esta persona no va a recibir $140, va a recibir 196 porque sería 140 más el 40%. 196. A eso sáquele el 20%, que sería el ahorro, y le suma los 53 que trae del ciclo anterior, y en ese caso le va a dar 92. Vámonos al ciclo 4. En el ciclo 4, esta persona va a recibir de crédito 274. ¿Por qué? Porque sería 196 más el 40% adicional de préstamo. Entonces va a tener 274. Sáquele el 20% en este caso y le suma los 92 que traía de ahorro y va a tener $147. Y así sucesivamente hasta que llegue al ciclo 10. ¿Qué va a suceder en el ciclo 10? Pues una persona que entró con $5 hoy va a tener ahorrado $1,404 y va a poder tener crédito hasta por $2,070. ¿Qué encontramos en esta situación? Encontramos que la persona se ha capitalizado enormemente en lo que sería un tiempo de 40 meses aproximadamente. Que de llegar con $5 con prácticamente nada, llega a tener $1,404 de ahorro, así como también una capacidad de obtener crédito de hasta por $2,070. Bueno, ahora, ¿cuáles son las condiciones que tienen estos préstamos? Bueno, las condiciones, los montos, ¿verdad? Les decía que son escalonados y que se comienza con un mínimo y todos los miembros deben tener la misma cantidad. Por lo general andamos por $100. Los plazos son de 16 semanas, es decir, alrededor de 4 meses. Las formas de pago tienden a ser cuotas semanales de capital e intereses. Pueden existir formas diferentes, pero por lo general es la más utilizada. La tasa de interés se define pues como el interés y los cargos adicionales, por ejemplo por mora u otras penalidades que pueda tener. Y ojo, el crédito a través de bancos comunales es el crédito más caro que existe. Tiende a tener una tasa de interés aquí en El Salvador de más o menos un 75-80%. Es altísimo lo que es el costo de este tipo de crédito. Ahora, ¿cuáles son las garantías que se tiene con la modalidad de
bancos comunales. Bueno, primero, como ustedes saben, la garantía solidaria, es decir, la garantía de los miembros del grupo. Si uno de ellos no paga, los demás integrantes tienen que absorber la mora, pagarlo. La segunda garantía son los ahorros. Esos ahorros forzosos que se van obteniendo en cada cuota. Esa es parte de la garantía que pueda tener la entidad financiera. Además de eso, se le hace al banco comunal que firme un pagaré solidario, y en el cual los miembros del grupo tienden a firmar, ¿verdad?, sobre ese pagaré. La entidad también tiene la opción de solicitar un pagaré del banco comunal en los casos que la evaluación del riesgo genere algún tipo de incertidumbre. Es decir, a cada miembro del grupo también se le dice que se le hace un pagaré y que lo firme, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de metodología está muy bien garantizado de diferentes formas. E incluso yo he visto entidades que hasta ponen garantías de tipo prendaria, pero pues no es recomendable, porque se hace mucho más engorroso lo que es la parte del trámite del crédito. Los créditos tienen que ser, así como los de grupos solidarios, créditos muy rápidos, y deben darse en el momento que lo requiera el empresario, el microempresario. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí llegaría esta clase. Espero pues que se haya entendido al respecto. Cualquier cuestión, escríbanme, ya saben. Yo dudo que nos volvamos a ver en clases durante este ciclo. Creo que no nos veremos, así como van las cosas. Pero pues debemos de leer un poco más sobre esta parte de los bancos comunales. Les voy a hacer llegar también un documento para que ustedes lo puedan checar, ¿verdad? Ver, leer un poco al respecto, lo puedan entender. Aunque estos documentos a veces dicen algunas cosas que al menos aquí en El Salvador no se aplican, pero pues ustedes con cierto estudio por ahí pueden decir, esto no se aplica pues aquí en el país. Espero que estén muy bien, ¿verdad? Y que vayan bien en todas sus otras materias. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima. Por cierto, también les dejo un ejercicio de la escalera de la abundancia, que me lo tienen que presentar pues para la próxima semana. Bueno, gracias y hasta la próxima.